¡Esa sí es linda! Volví a mi río de cordillera con dos grandes amigos, Tito y Mauro, y el papá de Tito, y una hormiga que viajó desde el otro lado del mundo que me cambió la jornada. Salimos a eso de las 6 de la mañana de Santiago y llegamos al río con frío, con el sol todavía fuera del valle. Mientras me vestía, me di cuenta del lindo cuidado de Tito con su padre. Le acomodaba los zapatos de badeo, le armaba la caña. Me hizo pensar de inmediato en mi enano, que ya está en la universidad y cada día me cuesta más que me acompañe al río. Y se me apretó algo el pecho. Ver a Tito y a un hombre cuidando así a su padre me pareció algo digno de hacer un recuerdo. Si vieron el video con mi hijo van a entender por qué me costó concentrarme en armar mi propia caña. Bueno, luego de vestirnos partimos al río. Yo me quedé en una linda corredera que me llamó la atención y fueron solo 3 lances. Al tercero la sentí, una linda arcoíris preciosa. Y la vez anterior que estuve acá no había sacado ninguna, así que fue un lindo regalo de partida. La primera del día. Y una arco iris, no lo puedo creer. Miren esta preciosura. A la culirroja. Preciosa arco iris, muy linda. Ya, váyase. Muy bien. La primera del día. Después tuve 2 pérdidas. Una se me arrancó en los pies. Estaba tan helado que las truchas casi no se movían. Pero apenas el sol entró al valle, todo cambió. ¿A ustedes les pasa que la primera trucha del día también les marca el resto de la jornada? En eso bajaba Mauro por la orilla. Después del saludo de rigor, le conté que había visto unas truchas subiendo a tomar seca en un pozoncito un poco más abajo. Armó rápidamente su caña y empezó a lanzar. 3 posibilidades en pocos minutos, y acá les va la primera. Una ejecución preciosa para lograr su primera captura. ¡Buena, perrí! La segunda se arrancó y la otra fue una tomada preciosa que no se concretó. Cuando la pesca a secas comienza, la felicidad aumenta rápidamente. ¡Te lo dije! Ahí era. Luego seguí pescando un poco más arriba y fui sumando varias más con mi perdigón culirrojo y mi típica oreja de liebre. Miren qué bonita. Un machito precioso. Ay, que me costó. Precioso, mire. Lindo, lindo. Váyase. Váyase, hermosura.
Por su parte, Tito también clavó una de las grandes. ¡Buena, loco! Pero pronto el viento se metió fuerte en el cajón y empezó a complicarse sentir los piques. Y eso me hizo pensar en algo que tenía guardado en la caja. Salió con una línea de por medio, pero bueno. Y una caña. Buena, buena. Desde hacía un rato que sentía que había muy buena temperatura y harto viento. Y eso significaban caídas de terrestres al agua seguras. Y fue pensarlo y colocar una imitación de terrestre. Una hormiga con alas de CDC, que le copié al canal de Flight Guide. Un español que sigo y que tiene muy lindos videos, se los recomiendo totalmente. Allá la usan mucho para los barbos, pero acá en la cordillera tenía que ser un completo acierto para las marrones. Lo mejor del CDC es que le da muchísima flotabilidad y visibilidad a la mosca, y se secan bien apretándolas un poco y haciéndolas pasar por un par de falsos lances. Logré sacar varias truchitas con ella en superficie. Y cuéntenme, ¿cuál fue la última vez que pescaron con hormigas? ¿Qué patrones les han funcionado bien a ustedes? Un poco más arriba llegué a un lugar que lo vi y lo imaginé perfecto. Una zona calmada, al lado de una corriente fuerte con una piedra grande en la entrada, que frenaba el flujo, y todo eso protegido por un árbol. Difícil de acercarse, difícil de lanzar por las ramas, difícil de mantener la mosca en el lugar correcto, pero yo sabía que tenía que haber truchas apostadas ahí. Era perfecto para ellas, oxigenado, al borde de la línea de comida, escondido de depredadores y difícil para pescadores. ¡Esa sí es linda! Bueno, perdí varias moscas en los árboles, pero cada vez que la ninfa pasó por el lugar correcto, tomó alguna trucha. Esa es mucho más linda, por loco. Y entonces vino la quinta. La estaba peleando, preciosa, cuando sentí ese sonido ¡plac! Seco. Y se me heló la sangre, porque sonó igualito al quiebre de la caña de la salida anterior, cuando perdí mis ganas con peticho. Por suerte, esta vez solo fue el nylon. La trucha se fue, pero el río me recordó que acá nada se da por hecho. Y saqué el dron y subí. Desde arriba vi a Tito clavando una hermosa trucha. A Mauro pescando río abajo. Y al papá de Tito armando con calma su línea, mirando el agua. A contraluz parecíamos figuras pequeñitas en una postal sobre esas hermosas luces. Fue un día complicado para mí, pero lleno de amistad y buena pesca.
Me llevé un arcoíris regalada, una hormiga del otro lado del mundo que ahora estará en mi caja para siempre, y la imagen de Tito cuidando a su padre. Eso vale más que todas las truchas. Cuéntame abajo qué patrón de hormigas les han funcionado a ustedes. Un abrazo y buena pesca. Nos vemos en el río.